al primer libro de Samuel, capítulo 15. Todos váyanse al primer libro de Samuel, capítulo 15. Con un amén me dicen cuando estén listos. Se ponen por favor de pie, mis hermanos santos, hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Ashur o Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén, amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra que tienes para tu pueblo. Bendícenos, ten compasión de nosotros, háblanos, Padre, que tu palabra pueda fluir, Dios mío, que tu palabra pueda ser escuchada, Señor. Santifica este vaso, Dios mío, el cual usa, Señor Santo, con tu perdón, con tu justicia, con la sangre de Cristo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Padre mío. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. La desobediencia siempre trae consecuencias y siempre es mala. Es un enemigo de uno la desobediencia. Aunque a veces uno lo haga, no deja de ser un enemigo tuyo. Algunas veces uno recibió castigo de los padres, unos más severos que otros, pero por lo regular eran castigos que pues ameritaban que fuesen, precisamente porque hubo desobediencia, hubo algún mal comportamiento, y pues uno recibía las consecuencias de la disciplina que sus padres le daban a uno. Desde niños entendemos que desobedecer no es algo bueno. El problema es de que cuando estamos niños queremos crecer, para que cuando crezcamos ahora sí hagamos lo que querramos y no estemos bajo esa amenaza de algún castigo que nuestros padres quieran traernos, y queremos independizarnos. ¿A quién le pasó eso? Si de niño luego uno pensaba en eso, pero te das cuenta que cuando creces y desobedeces las cosas establecidas, las leyes establecidas, las consecuencias son peores. Cuando eres un menor de edad, no tienes consecuencias como cuando ya eres un mayor de edad, y te das cuenta que el desobedecer te trae cosas pues muy dolorosas en tu vida.
Entonces, el desobedecer a lo que está establecido, a lo que está correctamente establecido, siempre le trae a uno mal, le trae a uno consecuencias. Y por eso es de que el desobedecer no debería de ser algo que tomemos a la ligera. De alguna manera siempre erramos, y de eso voy a estar hablando, pero procuremos no hacerlo. Una vez me corrieron de un trabajo cuando estaba recién llegado aquí, porque no me movía, no era rápido. Me parecía a esos que nada más van a pura primera. Como estaba joven, me hacía falta aceite para que entrara la segunda, la tercera y la cuarta y la moviera. Entonces, como no hacía buen cambio, nada más en pura primera, de repente vino el mayordomo y me dijo: ¿sabes qué, muchacho? Estaba muchacho, tenía 18 años. ¿Sabes qué, muchacho? Hoy te miró el patrón y dice que ya no vayas a trabajar. Y le digo: ¿por qué? Porque eres muy lento. Y le digo: pues ni modo. Y ya, yo ya estaba bien contento porque ya no iba a trabajar en el campo. A mí, que nunca me gustó trabajar en el campo, no me crié en el campo, ¿no? Entonces, pues ya me pasó eso. Entonces, cuando uno desobedece, tiene sus consecuencias. Porque me habían dicho: tienes que moverte, tienes que andar prendido. Y cuando mires al patrón, al dueño de la compañía, tienes que moverte, porque él te va a ver. Y pues no obedecí y terminé siendo corrido, expulsado de ese lugar. Yo les tengo que hacer una pregunta. Por eso hace rato estaba bien insistente en decirles que si nuestra relación y comunión con Dios es pobre, poco lo vamos a conocer. Miren, ¿cuántos de ustedes creen que el Dios Todopoderoso es su Padre espiritual? ¿Habrá alguien aquí que no lo cree? Bueno, si nosotros creemos que Él es nuestro Padre, Él también tiene estatutos, decretos, reglas. Si se me tuerce la lengua, hermanos, es porque hace rato me dio un mordidón. Estaba bien a gusto comiendo y no sé, de repente me dio, y aquí en la mera punta, me quedé así, y traigo como un fogazo ahí ahorita y no me deja hablar bien. Así que diablo, de repente así, es porque me está doliendo. Entonces, volviendo al tema, Dios ha establecido decretos, estatutos, mandamientos, los cuales están aquí en la Escritura. Y es la determinación y el plan de Él que nosotros obedezcamos esos mandamientos, para que entonces Él nos pueda corresponder en las promesas que Él nos declara. Las promesas de Dios no están establecidas para los que no creen, como tampoco para los que no obedecen, porque el que no obedece es aquel que no cree. El que cree, aunque a puras penas a veces, el que cree obedece, aunque a veces le sea difícil, pero obedece. Pero aquel que no obedece es porque no cree. Entonces Dios tiene establecidas las cosas de esa manera y nosotros no podemos cambiarlas. Ha habido muchas veces que Dios ha querido bendecir tu vida, pero por causa de la desobediencia no ha llegado esa bendición a tu vida, o se tardó mucho tiempo en llegar. Dios es pronto para contestarle a aquellos quienes le obedecen, quienes están atentos a Él. ¿Por qué creen que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas? Porque aquel que ama a Dios procura con sus hechos obedecerle y así demostrarle que verdaderamente le ama. ¿Por qué digo eso? Bueno, la Escritura dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, creer en Dios es hacer la voluntad de Dios.
hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Nosotros no, miren hermanos, yo noto esto en los devocionales. Llevo años haciendo devocionales. Yo creo que llevo como unos 7 años haciendo devocionales. Todos los días. A lo mejor un día no lo hice, no sé, no recuerdo. Pero durante estos 3 por 7, 21, durante estos, ¿qué serán? Como 2500 días, que son estos años, siempre hay un devocional. Ahora yo me fijo qué clase de devocionales les gusta a la gente leer y qué devocionales no leen o no los share, no los pasan a otros. Los devocionales que hablan, Dios está contigo, Dios te protege, Dios te ayuda, confía en Él, descarga en Él tus problemas, Él vendrá. Esos les encanta leerlos. Pero los devocionales donde se les dice haz esto y haz esto para que te venga esto, casi no los leen. Los leen y los leen de pasada y ni siquiera les hacen share. A ver, usted vaya a cobrar el cheque a su patrón sin haber ido a trabajar durante toda la semana. ¿Qué le va a decir el patrón? Tenga mi niñito bonito. No le va a dar nada. Entonces, ¿por qué quieres que Dios te bendiga, te prospere, te levante, te quite el problema que tienes? ¿Por qué quieres que Dios te dé sin tú hacer nada? No tiene lógica. Lo lógico va a ser que si tú y yo obedecemos, Él tiene la responsabilidad de respondernos. Pero si no obedecemos, Él no tiene responsabilidad alguna de respondernos. Dios no nos bendice porque seamos niños bonitos o niñas bonitas, y a su nombre. Dios nos bendice porque nos ama, pero porque también nosotros creemos en Él. ¿Cómo? Obedeciéndole. En todo lo que podamos. Fíjate lo que te dije. En todo lo que podamos. Porque hay cosas en las cuales no podemos. Sabemos que somos carne, sabemos que somos débiles, sabemos que nos descuidamos, sabemos que luego nos enfocamos en otras cosas o nos olvidamos. Y Dios lo sabe. Pero si Él mira ese empeño en uno de querer seguir uno caminando, para Él eso es suficiente. Y Él mismo va a venir a nuestro encuentro para ayudarnos. Pero si nosotros nos sentamos y no obedecemos, nos va a pasar como el chiste. ¿Quién es el más flojo de tu casa? No, pues Antonio. Sí, él es el más flojo. Sí, Antonio es el más flojo de mi casa. ¿Y por qué es el más flojo de mi casa? Porque ayer no hizo nada en todo el día. No hizo nada en todo el día. Sí, ¿cómo sabes? Porque yo estuve sentado viéndolo. Quiero decir con esto: si alguien alrededor tuyo no obedece, tú obedece. Si alguien no jala, tú jala. Como lo que te decía hace rato. A lo mejor puede ser que ustedes se hagan, porque yo no sé, ¿verdad? Lo que es bien curioso, porque los miro y como que parece que les doy la mente, pero no porque yo lo haga, sino porque el Espíritu mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios te lo hace saber. Como les decía hace rato, si uno de los dos en su casa es codo y agarrado principalmente para el diezmo y la ofrenda, agárrate, porque él o ella está maldiciendo tu hogar. Pero pastor, nos está yendo bien, sí, pero tu relación, tu matrimonio, tus hijos, todo está echado a perder. Sí, no nada más mires la bendición económica. Dios no piensa bendecirte primero económicamente, piensa bendecirte primero interiormente. Entonces, si hay alguien que no jala, pues déjalo que no jale, pero tú jala, tú sigue adelante. Si hay alguien que no quiere obedecer en la casa a Dios, tú obedece. Hombres, siempre les digo a los hombres: hombres, ustedes son los primerititos que deben de levantarse en la mañana, hacer oración, clamar y buscar a Dios. Yo recuerdo que mi abuelo, siendo un católico,
No puedo decirle alcohólico porque no lo era. Siendo mi abuelo católico, era muy religioso él en su religión. Yo recuerdo cómo él se paraba temprano y le daba una sondeada, una rodeada a todos los que estábamos, a los nietos, y a su casa iba cuarto por cuarto declarando sus Ave María, Santa María y todo lo que hacen. Y en la noche hacía lo mismo cuando nos dormíamos, ¿sí? Él tomaba muy en serio su responsabilidad que tenía como cabeza de ese lugar. Imagínense, nosotros los cristianos debemos de hacer lo mismo. Que tu mujer vea que tú eres un hombre temeroso de Dios, y ella también lo va a hacer. Y si no quieres serlo, déjala y tú vente. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces la que está aquí es la mujer, y al que dejan allá es al hombre. Dice el hermano Raúl Chofo. Entonces, el obedecer es algo importante para el cristiano, y le agrada a Dios que uno le obedezca. Entonces no nada más es decirle Señor, Señor, sino es el obedecerle lo mejor que podamos con nuestras vidas a Él, y no hacer la palabra de Dios algo obsoleto, algo que simplemente no nos importa. Porque hay mucho cristiano que vive, piensa, actúa como un mundano y no como un cristiano. Hay muchos. Y le preguntas, oye, ¿tú eres cristiano? Aleluya, sí lo soy, pero nada más por decirlo. Pero en la obediencia no hay respuesta a Dios. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 14, versículo 23: el que me ama, dice el Señor Jesús, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y moraremos en Él, o haremos morada en su vida. ¿Sí? ¿Quién es el que ama a Dios? El que obedece la palabra del Señor. A veces las palabras son bonitas. Ay, tú nunca me dices que me quieres. Tú nunca me dices un piropo. Tú eres muy frío, muy fría. Y a veces pues las personalidades de las personas son diferentes. Pero lo que sí estamos obligados a hacer si amamos a esa persona es darle frutos de que la amamos. ¿Cómo? Obedeciendo el compromiso que tenemos con esa persona, sea matrimonio, sea hijo, hija, sea patrón, sea hermano, hermana, sea compañero, sea familiar. Con hechos, con acciones. Y lo que Dios busca en nosotros es obediencia. Obediencia a la palabra que está escrita aquí, a esta palabra. Tu Biblia no es un libro para que te haga sentir bonito, para que te consuele nada más. Tu Biblia es la palabra de Dios que te edifica, que te exhorta, que te nutre, que te inspira. Son cosas que uno tiene que hacer, y a Dios le agrada eso. Dios se goza cuando sus hijos le obedecen. Dios se goza. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 13. Dice: y serás prosperado si obedecieres y pusieres por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés que tú hicieses. Y serás prosperado y bendecido si pones por obra los estatutos, los decretos, los mandamientos de Dios. No dice la Escritura todos al pie de la letra. No dice, hasta ahorita no les he leído un versículo así, porque la Escritura no dice, no suele dar esa clase de mensaje. Aunque a veces alguien diga, debe de ser así. El Señor sabe que no podemos, que fallamos de una u otra forma, pero lo que Él busca es mirar en nosotros el empeño, la determinación de hacerlo, aunque tropecemos.
Lee los mandamientos, obedécelos. Lee los decretos, obedécelos. Lee los conceptos, obedécelos. Mandamientos no nada más son los 10 mandamientos, hay muchos otros mandamientos que están en la Escritura. Procura dar lo mejor de ti. Creo yo que todos los que son padres aquí y que tienen hijos, cuando un hijo, cuando una hija es una persona que obedece, hasta te da gusto premiarlo. Pero cuando no obedece, aunque le des algo y al otro hijo le des igual, como que no te sientes a gusto, porque no está siendo parejo. ¿Cómo parejo? Parejo debería de ser que a los dos le diera lo mismo. No, eso no es ser justo, porque el desobediente no debe de recibir el mismo crédito que el que es obediente. Creo que todos lo entendemos. Entonces Dios quiere que nosotros procuremos hacer eso. Los mandamientos de Dios son tus amigos. Es tu garantía para que Dios te responda. Es tu garantía para que tu oración llegue a los oídos de Dios. Es tu garantía para que Dios abra los cielos y deje caer bendiciones sobre tu vida. Es garantía para que tu matrimonio sea bendecido, para que tu hogar sea prosperado. Es garantía para que la presencia del Espíritu Santo se asiente en tu vida y llene tu vida de bendición. Es garantía cuando tú y yo obedecemos, que cuando hacemos, qué sé yo, una evangelización o un trabajo dentro de la iglesia, la misma gloria de Dios vaya contigo. El obedecer a Dios es garantía para que Dios nos responda. El no obedecerlo, miren hermanos, hace ratito les decía que hay muchos mandamientos, muchos decretos y estatutos, porque no hay que enfocarse nada más en la palabra mandamientos. ¿Sabían ustedes que la Escritura aún habla de que el venir a la iglesia es un tipo de mandamiento, un tipo de ¿cómo les podría decir? De deseo que la iglesia lo haga? Porque por eso la Escritura dice que no se comporte uno como aquellos hermanos que tienen la mala costumbre de no ir a la iglesia. Eso lo dice en el libro de Hebreos. Hasta cosas como esas. Venir a la iglesia es algo que le agrada a Dios. Ponerlo como algo especial. ¿Cómo podría? A veces cuando estoy predicando me gana mi pensamiento humano, y lo único que tengo por experiencia, sé que lo que tengo que hacer es seguir predicando, pero de repente se me viene un pensamiento. Hay cosas bien curiosas que pasan aquí en el altar. Hay muchas cosas que yo no las tengo en la cabeza y nada más me están fluyendo. Yo no, si ustedes se fijan, yo no estoy leyendo nada, salvo nada más algo, un versículo o algo corto, pero lo demás fluye. Entonces, cuando está fluyendo, yo también estoy pensando en lo que estoy escuchando, porque yo también lo estoy recibiendo. O sea, no es algo que yo traiga en la cabeza. Entonces, cuando les digo yo a ustedes de mandamientos, de cómo Dios te trae bendición, me pongo a pensar lo que les viene a la cabeza a ustedes. Pero pastor, no puedo a veces. Pero pastor, a veces tropiezo. Pero pastor, siempre el pero busca desanimarte. No te desalientes. Pon el deseo y la determinación en tu corazón de hacer la voluntad de Dios lo mejor que puedas, en lo mismo que te he enseñado. En venir a la iglesia, en hacer oración, en leer la Escritura, en alimentarte todos los días, en amar a tu prójimo, en servir a tu prójimo, en ser paciente, en ser justo, en ser verdadero, en ser una persona no codiciosa, una persona bondadosa, dadivosa, una persona solidaria, qué sé yo, todas aquellas cosas que Él te ha dado. Procura hacerlas, porque cuando estás haciéndolas, no solamente te causan deleite hacerlas, pero también estás obedeciendo a Dios, y eso activa la promesa de que Dios te va a bendecir a ti por hacer eso. Entonces, no deseches los mandamientos, los estatutos y decretos o la voluntad de Dios. No lo hagas muy a la ligera, no lo dejes ahí muy a la ligera tirado. Siempre procura todo, leerlo, meditarlo, entenderlo, comprenderlo. Y una cosa, nunca
busques mirar que otros obedezcan antes que tú mismo. Déjenme se lo digo otra vez. Nunca busques ver que otros obedezcan los mandamientos, los conceptos y preceptos de Dios antes que tú los obedezcas primero. ¿Sí entendieron lo que les dije? Porque ese es un problema que tenemos. El día que tú lo hagas, yo lo hago. ¿Han escuchado esa expresión? Porque eso no le agrada a Dios. Procure hacerlo usted, y va a ver que la otra persona va a ser contagiada. Ahora, si usted falla, no se preocupe, también la otra persona falla. Para que tampoco caiga en un pensamiento, diga, ay, pues ya la regué. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:1, dice: y acontecerá que si oyeres atentamente, por eso les decía, póngale una buena pensada a lo que lee, hombre. Una muy buena, una reflexión, pues. No nada más lo lee así de pasada. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para obedecer y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice aquí todos sus mandamientos, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. A veces nosotros pensamos que alguien que trabaja, que tiene su compañía, o que tiene un trabajo donde le pagan a 30, 35, 40, 50, 60 dólares la hora, yo no sé, decimos, qué bien le va a ellos. A veces pensamos que esas personas están bien bendecidas. Abra los ojos, hermanos. El dinero y el poder no le da la felicidad a nadie. Le da la felicidad al hombre y a la mujer carnal, porque le da un tipo de seguridad carnal. Nada más, de ahí no pasa. La gente que verdaderamente es feliz es aquella que está libre de opresiones, de pasiones, de obsesiones, y vive tranquilamente su vida. Tal vez gana 15, 20 dólares la hora, pero viven bien. Llegan a su casa y hay paz, hay armonía. Se aman, se respetan, trabajan juntos, les da gusto verse, oran juntos, le dan gracias a Dios juntos, se levantan juntos y toda la familia viene a la iglesia. Tienen un carrito allí que apenas, si quieres te doy 500 dólares por él. Eso es lo que vale su carrito, 500 dólares. Yo pensé una vez que se la di a uno de mis hijos, se las di a mis hijos, y a mí me duró no sé cuántos años, 8, 9 años, no sé cuánto, y se las di en 6 meses, le hicieron pedazos. Entonces le dije al hermano Raúl, pues llévela al yonque, a ver cuánto me dan. Y ya cuando la llevó dice, no, pues no me dieron ni siquiera lo de la llevada. Le dije, no, pues entonces ahí déjela. Pues, o sea, ya lo que le hayan dado, ya de ahí cóbrese, le dije al hermano. A veces pensamos nosotros que las posesiones, el tener mucho, dice uno, wow, yo quisiera estar como ellos. No desees eso de la gente. Sé más sabio. Desea la paz, la armonía, el gozo, la alegría, la comunión, las cosas que verdaderamente te hacen feliz. ¿Y para quién son esas bendiciones? Para los que obedecen a Dios. Para los que obedecen a Dios. Tranquilo, tranquila. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Y si no pudiste un día o no lo hiciste, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Levántate y sigue adelante. Porque quisiera yo decirte que una vez que comiences a obedecer a Dios, de aquí para adelante no le vas a fallar. No.
Es imposible que uno haga las cosas bien al 100%. Pero sin embargo, la compasión y la misericordia de Dios está contigo. Vamos a terminar con Saúl. Saúl, Dios lo eligió a él para que fuese rey de Israel, de esta nación que era una nación difícil, como es la iglesia el día de hoy también. Y Dios lo unge por medio del profeta Samuel. Ya una vez que lo unge, le empieza a dar sus responsabilidades el Señor, ¿verdad? Por medio del profeta. Entonces Dios le dice: ve con los amalecitas y destrúyelos a todos. Acaba con todos ellos. ¿Por qué? Porque me fueron estorbo para cuando mi pueblo yo lo traía en el desierto. Entonces se levantó y miren, llevaba 210,000 hombres. Llevaba un ejercitazo. Hoy los ejércitos más grandes del mundo yo creo que han de ser como unos 500 o quizá 1,000,000 de personas. Pero eso, ¿se imagina cuánta gente? O sea que en realidad antes había mucha gente en el mundo y uno piensa que había unos cuantos, y en realidad sí había mucha gente. Entonces dice la escritura que fue contra los amalecitas y arrasó con ellos. Mató a todos como le dijo Dios que lo hiciera. Así lo hicieron. Pero dice la escritura que no mató al rey, y que de lo bueno que tenían ellos no lo mataron. O sea, los animales más gorditos, más finos, o sea, todo eso no lo destruyeron, sino que lo guardaron. Entonces Dios, que sabe todo, le dice a Samuel cuando va a la presencia del Señor: mira, ve, me pesa haber puesto a este como rey, hablando de Saúl, porque ya rapidito me desobedeció. Ve hacia donde está él, porque lo voy a desechar y voy a escoger a uno mejor que él. Entonces cuando llega, pues lo mira el rey Saúl y dice: ah, mira, ya hicimos letra por letra lo que Dios mandó hacer, nos mandó a hacer, y mira, y le dice: no, ¿por qué escucho animales bramar? ¿De dónde son esos animales? Oh, es que tuve miedo de la gente. El pueblo quiso salvarlos, no quiso matarlos para quedarse con ellos. Y también le pregunta por el rey. No, pues ahí lo tengo. El pueblo lo perdonó. Vale decir que Saúl le tuvo miedo al pueblo y no obedeció al 100% lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces se enojó Dios con él, lo desechó, diciéndole a Samuel que le dijera que iba a escoger a otro, y le dijo que trajeran al rey amalecita. Vino, le pidió la espada a Saúl, y cuando lo miró el profeta, dice que lo agarró a puro espadazo y lo cortó en pedacitos. Samuel se entristeció mucho y a la vez estaba muy enojado, porque dice que toda la noche antes de haber venido a Saúl estuvo pidiéndole a Dios por Saúl. Había una tristeza, pero también había un coraje, porque lo había desobedecido, no había hecho lo que Dios le había dicho que hiciera. Ahora bien, allí hay unos versículos claves en esa conversación. Dice: mas el pueblo tomó el botín, quejándose él, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Eso era una de las excusas que le puso Saúl a Samuel, al profeta. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas, como se complace de que se le obedezca a él. O sea, para Dios era más importante que Saúl le obedeciera y no tanto que viniera y hiciera sacrificios. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Porque fuiste rebelde, porque fuiste obstinado. Muchas veces nosotros desobedecemos porque somos rebeldes, porque queremos hacer lo que bien nos parece a nosotros. Muchas veces nosotros desobedecemos porque somos obstinados, tercos, y no hacemos lo que Dios nos llama a hacer porque quizás se nos hace mucho por hacer. No dije que la obstinación y la rebeldía lo haga desobediente. No le estoy diciendo que vaya a obedecer al 100% en todo, pero sí le estoy diciendo que sí necesitamos poner todo nuestro empeño para obedecer a Dios. Y entonces Dios pueda no solamente gozarse con nosotros, sino también bendecir nuestras vidas. Entonces simplemente póngase a pensar en qué cosas en las cuales en su vida desobedece. Nada más piense en eso y procure hacer obediencia en ello. Le va a agradar a Dios. Si el día de ayer no lo hizo, mañana hágalo. Le va a agradar a Dios. Miren, hermanos, sean sabios. Usted no vive en el futuro, tampoco en el pasado. Usted y yo nada más vivimos en el presente. ¿Qué les quiero decir con esto? No se haga enredos en la cabeza. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Viva día por día. No se ponga usted a pensar en toda su vida adelante. Ay, ¿cómo? Todavía no llega. Viva día por día. Si hoy obedece, hoy ganó. Si mañana obedece, gloria al Señor. Si pasado mañana obedece, gloria al Señor. Si otro día después se cae, levántese y a obedecer otra vez. Pero no se haga cuadros en la cabeza o problema en la cabeza. La obediencia es su amiga, es su aliada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos das. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a tu voluntad, Padre, porque sin ti no podríamos hacerlo. Eres tú y solamente tú, Dios mío, quien puede darnos esa victoria cada día de nuestras vidas para poder ser obedientes en todo, Padre mío, en todo lo que podamos. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que avives a este pueblo, que bendigas a este pueblo tuyo, porque te necesitamos, Padre, y con tu ayuda podremos hacerlo, podremos obedecer tu santo nombre y no nada más decirte Señor, sino también obedecerte, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos.